Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Muy buenas amigos y amigas del podcast A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar un día más acá, compartiendo la palabra de Dios con todos los hermanos y hermanas de la fe, con los que se están acercando y conociendo también del Señor, y con los que ya llevan mucho tiempo también en los caminos del Señor. Episodio número 12. Marco Solano, bienvenido otra vez, otro episodio más enseñanza, más palabra, más luz a la vida de creyente. Amén, Juan Carlos. Bendiciones a todos nuestros estimables oyentes. Bendiciones para usted también. Amén. Porque de verdad que Dios es el que lo ha estado usando a usted para todo este proyecto, ¿verdad? Amén. Porque en realidad, gloria a Dios, hay que dar honor a quien honor merece, y creo que Dios fue el que lo inquietó para llevar adelante este proyecto. Y uno pues pone su granito de arena, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero al final el que da crecimiento a todo esto es el Señor. Así es. Entonces, la gloria sea para Él, sí. Amén. Entonces creo que nos hemos abierto a que el Señor nos use grandemente. Como dice la Escritura, somos vasos de barro. Así es. Para que la excelencia no sea de nosotros, no, sino de Dios. Entonces, para nosotros es un privilegio, una bendición que Dios nos haya tomado en cuenta para esto. Que haya posado sus ojos, haya fijado sus ojos sobre nosotros para poder, ser partícipe de este proyecto que viene de lo alto. Gloria a Dios. Hay personas que me han puesto ahí mensajes que les ha edificado bastante, ¿vieras? Por WhatsApp. Han enviado mensajes ahí de que ha sido de gran bendición todos los temas que hemos desarrollado, y esa es la idea, ¿verdad? Que nuestros estimables oyentes puedan establecerse en la palabra. Por eso se llama así, a la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que queremos, que la iglesia, el Señor, se pueda, ubicar, establecer en su palabra, sí, que es viva y es eficaz. Viva y eficaz, que está por encima de cualquier emoción, ¿verdad? No viene a generar esa emoción, sino viene a generar cambio en la vida, fruto. Amén, así es. Fruto abundante. Hoy conversaremos, Marco, con los estimados hermanos y hermanas de la fe, con ellos aquí en este podcast, y vamos a hablar de que vamos a tirar la red, pero no tirarla por tirarla, sino confiando en el Señor, confiando en Dios. En su nombre vamos a tirar esa red. Así lo vamos a hacer, no como decía Pablo, vamos a dar golpes, pero no como quien golpea el viento, con un propósito, un enfoque, guiados por el Señor. Amén, así es, así se llama este episodio, se llama En tu nombre echaré la red. Amén. Y ahorita vamos a ir desarrollando esta enseñanza, que esperemos sea para edificación de todos nuestros estimables oyentes. Amén, amén. Pero antes, quiero ir a Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, Antiguo Testamento. Correcto. Y que suenan las hojas. Que suenan las hojas ahí. Vamos a estar abiertos a lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos quiere mostrar a través de la Santa Escritura que Él mismo inspiró. Amén. Y si Él la inspiró, Él es quien nos va a dar la iluminación y el entendimiento para comprenderla. Gloria a Dios. Entonces, antes de entrar de abordar este tema de que en tu nombre echaré la red, es importante que usted tenga estas características que vamos a encontrar aquí en Isaías 66, versículo 1 en adelante. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Así mismo. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré
aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vea qué tremendo, Juan Carlos. Tremendo. El Señor primeramente dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar si yo lo lleno todo? Tremendo es Dios. Si yo lo lleno todo, amén. Amén. No hay casa, no hay lugar que lo pueda contener a Él. Wow. No hay lugar, no hay espacio que pueda contenerlo a Él. Él lo llena todo. Por eso Él dice claramente, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dios es grande. Veamos al sublime, al eterno, al Dios todopoderoso. Así es. Pero vea qué lindo esto que dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Ese es tu creador, es mi creador. Amén. Y así todas estas cosas fueron hechas por Él. Todas estas cosas fueron, dice, porque fueron hechas por Él. Pero vea lo que dice Jehová. Pero miraré. ¿Sabe qué significa eso, Juan Carlos? Con ese tendré comunión. Cuando dice, a este miraré, con ese tendré comunión. Con ese voy a caminar. Amén. Con ese voy a hacer grandes cosas. Amén. Para que podamos ir entendiendo cuando Él dice, a este miraré. Sí, la profundidad. La profundidad de eso, de lo que Él está diciendo, el Señor por medio del profeta Isaías. Sí. En ese voy a poner mis ojos y con ese voy a morar, con ese voy a caminar, con ese voy a tener comunión y con ese voy a hacer grandes cosas. Ahora bien, pero ¿a cuál va a mirar el Señor? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Otra vez ahí la palabra, ¿verdad? La eterna. La eterna, inviolable palabra de Dios. Ahora, bien, yo me puse a analizar esto. Ahora, mientras estamos aquí acomodando todo, digo, Señor, ¿qué significa ser pobre y humilde de espíritu? Pobre y humilde de espíritu. Y vino a mi corazón que es cuando usted reconoce la necesidad de Dios más que cualquier otra cosa. Así, cualquier otra cosa. Así es cuando usted reconoce que tiene una necesidad de Dios más que cualquier otra cosa. Cuando usted tiene eso en su corazón, esa necesidad de Dios más que cualquier otra cosa, usted es una persona que es pobre y humilde de espíritu. Sí, que sabe que necesita. Que sabe que necesita de Él, que reconoce su necesidad de Él más que cualquier otra cosa. No hay nada en este mundo que pueda sustituirlo a Él. Gloria a Dios. Y Cristo mismo le llamó bienaventurado al pobre de corazón. Ajá. Entonces hay dicha en esto. No es solo una cuestión así esporádica, es que es algo que está en toda la palabra, ¿verdad? La comunión íntima. Aleluya. Del Señor. Y voy a decir algo. Yo no estoy en contra de que usted adquiera conocimiento, de que usted reciba teología. Sí, no. Está bien. Reciba la teología que usted quiera. Sea, qué sé yo, hermenéutica, la exégesis que hay. Prepárese. Está bien. Todo está bien, pero eso no impresiona a Dios, Juanca. Es cierto. Hay que decirle. ¿A Dios sabe qué le impresiona? El que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Lo dice aquí. Y su mirada está con Qué lindo saber, ¿verdad? A este miraré, dice el Señor. Los ojos de Jehová estarán en él. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Así es. Porque cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Y Dios quiere una iglesia que sea pobre y humilde de espíritu. Qué poderoso es esto. Qué poderoso. Y que tiembla, dice mi palabra, a la eterna, inviolable palabra de Dios. Poderoso es esto, Marcos, y muy oportuno en estos tiempos. Amén. En los que pueden haber ciertas situaciones que se quieren añadir, ¿verdad? O que se quieren, reemplazar, para decir, no, esto es lo que realmente es importante. Y a veces nos hacen perder esa humildad ante el Señor, reconocer que somos pobres en espíritu, que le necesitamos todos los días. Una comunión íntima con el Señor. Esto es hoy más que nunca un tema que debe ser recurrente en los púlpitos, ahora en los podcasts, en todo lugar donde se hable su palabra.
mencionar esto, porque el Señor también quiere tener un encuentro con nosotros, Así quiere es. tener comunión con nosotros. Así es. Por eso la Biblia dice que Él da gracia al humilde, Amén. pero resiste al soberbio. Resista, Señor. ¿Por qué entré con esto ahorita? Y usted dice, bueno, ¿qué relación tiene eso con lo que mencionaron anteriormente? Que el tema se llama En tu nombre echaré la red. Sí, Pero lo vamos a ir viendo, porque la persona que participa en ese texto que vamos a leer ahorita, a continuación, es una persona que se caracteriza por esto, ok. por ser pobre y humilde de espíritu, Amén, gloria a Dios. y que tembló a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, Gracias. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Lucas, el médico. Lucas el médico. ¿Es así? Ese es el médico. El médico, Lucas de oficio. El Señor se revela a cualquier persona, no hace distinción. ¿Verdad? Aquel que es humilde Y pobre en pobre de espíritu, espíritu, su mirada está puesta en él, está Ahí está. fijada. sea médico, sea mecánico, sea lo que sea. Amén, así es. Bendito Dios. Aleluya. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Qué bonito está eso, Nuevo Testamento. Aquí dice en esta versión el título: Llamamiento de los primeros discípulos. Aleluya. Ahí va. Ya usted ya introdujo a la gente por dónde vamos, ¿verdad? Ok, ahí está. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ponga cuidado ahí. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a detenernos ahí por un momento para ir escudriñando versículos por versículos. Aquí hay 2 escenarios, Juan Carlos. Dice que un gentío se agolpaba. Estamos hablando de una multitud. Lo apretujaba, dice la nueva versión internacional. Lo apretujaba, o sea. ¿Con qué fin? Con el fin de oír una palabra. Escuchar el mensaje de Dios. Dice. Escuchar el mensaje del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Porque había mucha gente con necesidad ahí. Me imagino que sí, claro. Entonces, ellos sabían y conocían que cuando Jesús hablaba, eso era medicina. Amén. Esa era una palabra que iba a traer sanidad, posiblemente no, así es que así es, que iba a traer sanidad al que estaba enfermo, libertad al que estaba cautivo. Amén. Ahí se cumple lo que decía Isaías, ¿verdad? El Espíritu está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Así es. Para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los que están cautivos, y etcétera, etcétera. Empieza a mencionar un montón de cosas que se hicieron realidad en Jesús. En Jesús, correctamente. Entonces, la gente, cuando escuchaba a Jesús, la palabra que Jesús enseñaba era una palabra que iba a impactar sus vidas. Como le digo, iba a traer sanidad, iba a traer liberación, porque sus palabras son espíritu y son vida. Amén, así es. Entonces había un grupo de personas que estaba buscando eso, oír la palabra, tenían hambre de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero había otro escenario, habían unos pescadores que no estaban conectados con esa multitud. Dice que estaban lavando sus redes. Seguramente estaban desanimados, seguramente estaban frustrados, seguramente estaban tristes, porque si estaban lavando sus redes era porque probablemente habían salido a pescar, y probablemente no, así es, salieron a pescar y no pescaron absolutamente nada. Y Jesús observa el asunto. Jesús observa todo. Qué tremendo eso. Jesús está viendo todo, la multitud por acá,
los pescadores lavando sus redes, y Él siempre tiene control de todo. Siempre tiene control. Me gusta, esto me recuerda a ciertas partes de la palabra en donde menciona que la gente decía o se asombraba porque al escuchar al Maestro, a Cristo, decían, es que Él predica como quien tiene autoridad. Amén. ¿Verdad? Y entonces el mismo Jesús, ¿verdad? Oíste que fue dicho, pero yo ahora digo. Decía, pues nos nota la autoridad. De la autoridad de Él, de sus palabras que salían de su boca. Y por otro lado dice que son espíritu y son vida. Él siempre tiene el control. Él tiene control de todo. Gloria a Dios. Entonces, lo tremendo de esto es que Él ve las barcas, Los ve lavando redes. los ve lavando redes. Por otro lado está La multitud. la multitud. Ya Él, pienso que ya los tenía bien estudiados, sabía ¿cómo se llama? La tristeza que los estaba embargando, la preocupación. Porque dice que los vio. Los vio, amén. O sea que hay una acción, ¿verdad? Patente. Él tenía, pues digo, visión de todo. Nuestro Señor Jesucristo ve más allá de lo que usted y yo vemos. Él tiene una visión más amplia. Él siempre va adelante. Sí. Por eso confía en Él siempre. Amén. Entonces, Ese verbo no está ahí de sobra. Los vio. los vio. Ese es porque realmente estuvo Él los vio, atento a lo que hacían. atento a lo que estaban haciendo, y lo que hace me sorprende. Dice que entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Sí, Simón Pedro. Le rogó que se apartase de tierra un poco. ¿Con qué fin? Para sentarse y enseñar desde la barca a la multitud. Escuche esto, Juan Carlos. Todo milagro es precedido por una meditación profunda de la palabra. Amén, gloria a Dios. Tremendo eso. A todo aquel que está oyendo ahorita. Toda bendición es precedida por una confesión, una meditación en la palabra de Dios. Gloria a Dios, así es. Porque lo que desencadena el milagro es la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús suple la necesidad de la multitud, porque la multitud se acercó a Él para escuchar una palabra. Sí, exacto. Para escuchar una palabra de Dios, dice el versículo 1. Uh-huh. Y Jesús dice aquí primero la palabra y luego el resto. Qué bendición, vamos acá. Gloria a Dios. La eterna. La eterna. La prioridad de la palabra. La palabra. Una vez que Él termina de enseñar a la multitud, de darles el maná que descendió del cielo, la palabra misma que Él era, Que porque es Él viva. es viva. Es que, Él es el pan que descendió del cielo. así es, pan de vida. Cuando Él ya termina de enseñarle a la multitud lo que ansiaba la multitud, Sí. ahora el asunto cambia de dirección. Entra ya estando sentado en la barca de Simón, una vez que termina con la multitud, dice que cuando terminó de hablar, versículo 4, Correcto. dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Vea la reacción. Aquí hay dos reacciones. Hay dos reacciones de Simón. Respondiendo Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Wow, le contestó Simón, dice acá. Simón contestó eso. Toda la noche hemos estado tratando de pescar y no lo hemos logrado. El dueño de la barca. El dueño de la barca, Simón. ¿Por qué razón? Porque los que sabían el momento, el día, la hora y demás eran ellos, porque se dedicaban a eso. Sí, era el dueño. Hubo una reacción racional en Pedro, ¿cierto? Hasta le tendió a querer explicarle, darle explicación Sí, de sí. una vez. No solo decirle, no, creo que no debería ser, creo que no es recomendable, no. Amén, amén. Le quiso dar hasta una explicación. Señor, aquí el que sabe de pesca soy yo. Sí, y yo digo que tengo horas de estar aquí, toda la noche. Él mismo le está respondiendo: hemos pasado toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Esa fue la primera reacción de Pedro. Claro, soy un pescador y si yo digo esto porque por algo se lo digo. Amén. Entonces, hay momentos donde
nosotros reaccionamos de esa forma porque somos seres humanos y siempre vamos a ver las cosas posiblemente desde una perspectiva natural, humana. Pero cuando usted entra en el espíritu, y es que aquí es lo tremendo, cuando usted entra en el espíritu, la perspectiva cambia. Porque luego hay una reacción en Pedro que me sorprende. Y dice, qué tremendo esto, Juan Carlos, vean lo que dice. Y vamos a ver acá en el versículo 5. Y luego de haberle dicho eso, ¿verdad? De que había trabajado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. La reacción es la que más me sorprende. La segunda reacción dice, mas en tu palabra echaré la red. Algo pasó en Pedro. En fracción de segundos. Cambió de... algo lo inquietó a decir, no, hay que hacer. Voy a hacer lo que él me está diciendo. Qué tremendo. Vea lo que le dice. Más en tu palabra echaré la red. Con mi método no funcionó. Ajá. Pero ahora que usted me dice eso, Pedro, ¿verdad? Voy a hacerlo. Ahora, por lo que usted me está diciendo. Ponga atención. El Señor le dijo que echara las redes. Y él echó la red. Una obediencia parcial. Sí. Seguro echó una como para ver si acaso. Vamos a probar. Pero él reacciona. Lo que quiero es que nuestros estimables oyentes se establezcan en que el milagro ocurre nuevamente por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que le predicó a la multitud, ahora es la palabra que desata el milagro. Qué tremendo es esto. Mas en tu palabra echaré la red. Algo ocurrió en Pedro, entró en convicción, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entremos en convicción. Amén. Y empezamos a hacer las cosas conforme a su palabra. Ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, amén. Qué poderoso es esto. Me impacta cómo el Señor nos conoce, Marcos, cómo el Señor conoce el relato que nos ofrece el libro de Lucas. Cómo el Señor sabía inclusive de quién era la barca, quién era el dueño. Por eso Él fue el que le habló. Por eso a Él fue el que le dijo, lléveme más allá de la orilla. Por eso también a él mismo le dice, no a los ayudantes, no a los que ayudaron ahí a mover. Tiren redes siempre a Simón. El Señor nos conoce perfectamente. Amén. Qué poderoso es esto. Él fijó sus ojos sobre Pedro. Ahí está. Qué tremendo es esto. Puso sus ojos sobre Pedro. Algo vio el Señor en Pedro. Y es lo que leímos anteriormente y se lo voy a mostrar aquí. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Dice, La eterna palabra. y dice así, y habiéndolo hecho, Versículo 6, Gloria a Dios. y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Porque cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Gloria a Dios, amén. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Juan Carlos, deténgase un momento ahí. El que bogó mar adentro fue Pedro y el Señor Jesucristo. Tú necesitas adentrarte en esa profundidad con Dios. Amén. Aguas más profundas. Aguas más profundas, porque ahí es donde usted va a encontrar los tesoros que Dios tiene para usted. Amén. Las verdades espirituales vienen a tu vida cuando usted se adentra en las profundidades de Dios. No en la orilla. No en la orilla. El Señor le dice, boga mar adentro. En ese lapso yo pienso que el Señor empezó a tratar con Pedro. Empezó a hablar a su corazón. ¿Será que hay muchos cristianos de orilla? No lo quería decir, Juan Carlos, pero ya usted como que el Señor le va dando entendimiento. Y otros que sí deciden adentrarse con el Señor. Bogar mar adentro. En la quietud. En la intimidad. Era Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Adentrados en el mar. Adentrados en ese lago. Boga mar adentro, estimable oyente. Estimable oyente, boga mar adentro, porque el Señor quiere revelarte las verdades espirituales contenidas en su palabra. Que no sea suficiente el mensaje de la orilla. No.
Hay que profundizar. Monta al Señor en tu barca y boga mar adentro. Aleluya. Y es que esa barca representa tu vida y mi vida. Lo que somos, lo que hacemos. En el momento en que él subió a la barca, y precisamente en la barca de Pedro, es que el Señor empezó ya a entrar en la vida de Pedro. Poderoso es esto, Marcos. Qué poderoso está haciendo esto. Gran revelación para todo aquel que nos está escuchando, y que el podcast ha sido bendición, pero que con mucho temor y temblor de Dios le decimos bogue mar adentro. Que el podcast inclusive no sea lo único, como también lo hemos repetido. Escudriñe las escrituras, reciba esto y escudriñe, profundice aún más. Marco, este episodio 12, del cual ya tenemos casi media hora. Ya vamos terminando. Creo que es poderoso, pero podemos continuarlo en el episodio 13. Y que la gente, justamente aquí nada más, siga ahí, en Lucas, donde estamos. Que permanezcan ahí. Porque estamos en la orilla viendo que la red, no era la orilla, nos movimos de la orilla, aguas más profundas, y las redes se comenzaron ya a romper. Creo que eso marca un final para este episodio 12, pero la obra continúa. Y todo aquel que dice soy pobre en espíritu tiene que irse al episodio 13 y con nosotros seguir a la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Así es. Esto fue A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr@gmail.com.